Los amó hasta el extremo. Es lo que narra, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol San Juan, cuando omite lo que sí que ha explicado San Pablo, la institución de la Eucaristía. Pero no es una omisión hueca, sino que esa aparente omisión está rellena de algo. Si dice los amó hasta el extremo, quiere decir que ahí está el extremo del amor y ahí está Cristo en su presencia eucarística, en su sacrificio redentor, manifestando su amor hasta el infinito. Es decir, su amor eterno, su amor omnipotente, su amor perfectísimo, se manifiesta en el sacrificio y en el sacramento de la redención, en la Eucaristía. Y sin embargo, no vemos ninguna aparente señal eucarística en esta narración. Pero si dice que los amó hasta el extremo, lo que viene a continuación es todo en clave eucarística. ¿Y qué hay? Servicio, humilde. ¿Y acaso no es esta la misión del Hijo de Dios? Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente su gloria, sino que se despojó, se anonadó, se humilló, pasó por uno de tantos y se abajó hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí está. El amor hasta el extremo lleva en humildad y en amor que sirve, que se entrega, a esta renuncia, a la muerte en la cruz. Ahí está el sacrificio de Cristo. Y este sacrificio tiene un sentido de servicio. El amor que sirve, por eso se entrega, porque está sirviendo. Su misión es de servicio a los hombres. El servicio de nuestro rescate, de nuestra redención. Y cuando empieza a lavar los pies, el servicio más humilde, está queriendo significar que Él, el Señor, el Maestro, el más alto, si se ha bajado así, es porque el amor le ha hecho hacer esto. Y esto es lo que hace en la cruz. Servirnos, lavarnos a todos con su propia sangre. Con su propia sangre nos está purificando, lavando, no de la suciedad corporal, sino de otro servicio que todavía exige mucho más que lavar los pies. Este lavatorio de los pies tiene un signo sacramental también, pero está hablando de ese sacrificio, de ese servicio, de ese lavatorio perfecto, completo, que hace Cristo a la humanidad en la cruz, con su sangre derramada. La sangre. Hemos escuchado el relato del Éxodo sobre la pasión y cómo aparece la sangre. No solo es la cena pascual, es mucho más. Es que dice, la sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Habían sido marcadas con la sangre, el dintel y las jambas, ¿verdad? Arriba y a los lados, arriba y a los lados, en la madera. La sangre había estado presente en Egipto antes de esto. Una de las plagas era precisamente la sangre, en que el agua se había convertido en sangre. Pero eso no sirvió de señal de salvación, sino de señal de juicio, de señal de castigo. Solo aplicando la sangre como Dios ordena, encontramos la salvación. Porque la vida está en la sangre, enseña la Escritura. Luego, esa señal de convertirse las aguas en sangre, el agua que da vida, el agua que riega, el agua de la que bebemos, el agua de la que todo produce, ahora es sangre, es estéril, no puede dar vida, está manchada, está tocada por la muerte. Eso representa el pecado que lo ha estropeado todo. Que los dones que Dios nos ha dado los hemos pervertido y estamos en camino de muerte. Y sin embargo, al mismo tiempo, Dios manda a los israelitas que usen sangre como señal de liberación, de salvación. Ahí no entraría
el Espíritu para llevar la mortandad, el Espíritu que iba a llevar toda esa devastación a los primogénitos de Israel, esa muerte. Y esa sangre es señal de liberación, de salvación. ¿Y cómo es posible? Lo mismo, la sangre, pero no es de la misma manera, porque es aplicada en las puertas de las casas donde habitaban, en la madera, en el dintel y en las jambas, arriba y a los lados. Y está reflejando el sacrificio de Cristo, el servicio de Cristo en la cruz, en la madera de la cruz, donde Él derramó su sangre. Y Él ahora es puerta que nos introduce por el camino de la vida, para ser liberados del castigo, de la muerte, y encontrar la redención, la salvación, escapar del castigo, de la muerte que todos los hombres merecíamos por el pecado. Luego, esa señal es válida para la liberación. ¿Por qué? Porque anuncia, prefigura, profetiza del Mesías, del Cordero inocente, perfecto, que expió por nuestros pecados. Del servicio, por amor, porque fue por amor. Un cordero cualquiera, ¿verdad? Cuando era sacrificado, en esta Pascua o en las que vinieron más tarde, pues no tenía nada que ver con ese asunto. Lo pillaban al pobre animal y, oye, pues le tocó y lo sacrificaban y ya está. Pero estamos hablando no de eso, sino de el Cordero de Dios. Estamos hablando de Dios mismo que se ha hecho hombre y se convierte en sacrificio. ¿Cómo? Por amor. El animalico no podía amar, simplemente servir, pero a su pesar, nada más. Pero el verdadero servicio es el del amor, el amor que es voluntario, que se entrega, y el amor que es lo que hace Cristo, amar hasta el extremo. Ahí está el misterio de la redención y, por tanto, de la Eucaristía, unido a este sacrificio redentor. San Pablo nos ha explicado que hay una tradición. Esa tradición es revelación, porque la revelación tiene dos fuentes, lo sabemos. La revelación no es un libro que dejaron caer, no sé, algunos ángeles que se les olvidó y ¡uy, se me ha caído! Mira, ha caído del cielo, ya está aquí, con tapas doradas o no sé cómo, ¿no? No, no es eso, eso no es la revelación. La revelación es una persona, es Jesucristo. Y Jesucristo se nos ha revelado, ¿cómo? Progresivamente, porque Él ha estado presente acompañando a la historia de la humanidad, conduciendo a los hombres hacia Dios, hacia el Padre, enviando con su Espíritu profetas, acompañando con obras de poder, porque Él es el Salvador y lo ha sido siempre. Luego, cuando libró a los israelitas de Egipto y cuando hizo obras portentosas, era Cristo, lo dice San Pablo. La roca que les seguía es Cristo, de la que bebieron todos, escaparon de la muerte, etc. Pues bien, Cristo se ha ido revelando progresivamente, manifestando hasta llegar a la plenitud de los tiempos. Y toda esa experiencia, toda esa revelación se hace vida. No es que alguien, como en el Parlamento, ¿no? Taquígrafos y tal, y pasan nota y lo pasan todas las actas. No es así. Sino que Dios habla al corazón, escribe en nosotros, se hace vida. Y esta vida es tradición, es decir, es algo transmitido, vivido y que transmitimos. Transmitimos esa experiencia. Hablábamos de cómo enseñar a los niños desde pequeños a conocer a Dios, a amar a Dios. Eso es la tradición, la transmisión de la vida, del conocimiento, de la revelación, de la experiencia de Dios. Y todas esas obras de poder y esa sabiduría y esas profecías, todos hasta que llega Cristo. Y cuando llega Cristo, pues todo lo que Él hizo, que dice San Juan que no cabrían ni siquiera en toda la tierra, si se escribiesen todas las cosas una por una, todo lo que Él hizo, no cabrían los libros que habría que escribir. Pero es que esos libros son vivos,
son nuestros corazones en los que Él ha escrito. Los corazones de personas que lo han encontrado, que lo han conocido, que han experimentado su amor, su misericordia. Y esto es la tradición, la transmisión de esa vida, de ese encuentro, de ese conocimiento. El Evangelio no es un librito, el Evangelio es el conocimiento de Cristo, el misterio de la salvación, transmitido. La evangelización es la transmisión oral del conocimiento de Cristo, Señor y Salvador de los hombres. Y esa transmisión, esa tradición, posteriormente, el Espíritu Santo quiso que algunas partes de todo eso, fuesen consignadas por escrito. Y tenemos la Sagrada Escritura, pero lo primero que hay es la Sagrada Tradición. Y la revelación comienza con la tradición. Y se completa, son dos fuentes, decimos, de la revelación, con la Sagrada Escritura. Entonces, cuando San Pablo dice, yo he recibido una tradición, y habla de la institución de la Eucaristía, está diciendo, yo he recibido esta revelación. Y esta revelación, yo ahora os la entrego. Lo que he recibido, lo entrego. Luego, esta revelación es así no porque esté escrito, porque no narra aquí en 1 Corintios, San Pablo no narra todo lo que hay que hacer en la misa, narra lo fundamental. Pero no es así porque esté escrito ahí o porque esté escrito en 3 evangelios, sino porque la Iglesia vivió este misterio. ¿Cómo? En el cenáculo, en la última cena. Y a partir de ahí los apóstoles transmitieron lo que habían recibido. Comunicaron esa vida, ese encuentro con Cristo en la Eucaristía. Es decir, extendieron esa revelación para que se hiciese vida y alimento para los hombres. Luz, revelación y luz. Son casi sinónimos, ¿verdad? Luz. De hecho, la luz también está presente en las plagas de Egipto. No solo la sangre, sino la luz. Como la oscuridad fue otra de las plagas, ¿verdad? Y sin embargo, en las casas de los israelitas había luz. Y esa luz es, nuevamente, imagen de Cristo. Cristo estaba misteriosamente presente allí, iluminando la luz del mundo, iluminando a aquellos a los que quería conducir a la salvación. Entonces, una salvación de conocer el poder de Dios, de salir y ser hombres libres para dar culto a Dios en el desierto, para recibir la ley. Tu palabra es espíritu y vida. Ahora, en la plenitud de la revelación, de la tradición, de la Escritura, de Jesucristo, la plenitud de la revelación que ha aparecido, la luz del mundo, ahora esa salvación, esa luz, la tenemos de una forma mayor que los israelitas. Porque no se trata solo de salir de una esclavitud material, no se trata solo de recibir algunas palabras, esas tablas de la ley, no se trata solo de dar culto a Dios en el desierto, pero todavía en sombra, sino que a través de Cristo tenemos acceso al Padre, a la presencia de la gloria de Dios. No tenemos que mirar alrededor si nos encontramos en un lugar más o menos bello, ornamentado, preparado. Claro que hay que entregar lo mejor para el Señor, ciertamente, pero damos culto a Dios en espíritu y vida. Luego estamos en una asamblea santa, en compañía de los bienaventurados, de la Madre de Dios y de la innumerable asamblea de los ángeles. Y nos acercamos a aquel que es el Cordero que estuvo muerto, pero vive. El Cordero degollado. Y junto al Padre y al Espíritu reciben todo honor, toda gloria. Y a través de su sangre, de su sacrificio, tenemos acceso a este culto. ¿Y cómo? Especialmente a través de esta revelación que hemos recibido. Nos amó hasta el extremo. Los sirvió hasta el extremo por amor. Y nos sigue sirviendo y amando hoy. Y hoy se hace presente esta tradición, esta revelación aquí. Como en la Noche Santa
de la liberación de los israelitas en Egipto, Cristo en figura, pero Cristo realmente pasó para salvar al pueblo. Pero mucho más, como en la noche santa de la redención, barrió las tinieblas y se hizo la luz. Se hizo la luz donde había oscuridad y muerte. Y descendió al lugar de los muertos, a los infiernos, para anunciar la salvación a los que estaban esperando, a los justos que estaban esperando la salvación. Se hizo la luz donde había oscuridad. Y el mundo se iluminó. El mundo se iluminó con la luz, con la victoria de Cristo, con el amor de Cristo, manifestado hasta el extremo en la cruz. Pues hoy todo eso se hace presente, real, para nosotros. Hoy celebramos en este momento santo la victoria de Cristo, la luz de Cristo en este lugar, para nosotros. El servicio de Cristo hasta el extremo, hoy, para nosotros. Que somos los que creemos en su nombre, por tanto, entramos por la puerta correcta, la puerta es Cristo, por los méritos de su sangre, que nos liberan, que nos salvan. Y caminamos hacia su luz. En tu luz vemos la luz, dice la Escritura. Con la luz de Dios vemos y conocemos a Cristo, la verdad. Pues recibamos esta revelación hoy, esta tradición que vamos a vivir como algo vivo, como algo actual. Cristo se nos revela, se nos muestra, se nos habla, se hace presente, nos habla y se nos hace presente y se va a entregar nuevamente. Nos va a servir nuevamente a nosotros hoy. A servir hasta el extremo, con un servicio de amor infinito, incondicional, total, con una entrega completa. Es un misterio de amor, ciertamente, un misterio que nos sobrepasa. Solo podemos recibir esta tradición, esta revelación, acogerla con fe, con humildad, con gratitud y reconocer que Él es nuestro Dios, que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Gloria al Señor.